En principio es una novela La Máscara del Rey Maya, Ujú. un poco inusual en el sentido de que no se escribe mucho sobre los mayas. Es decir, hay muchísima literatura, no se escribe tanto sobre el presente, pero falta un montón de cosas para saber. Es decir, Ujú. estamos ante los mayas, me parece muy ignorantes, a pesar de que estamos en el siglo XXI. ¿Lo entiendes así? Eh, mm, a ver, la pregunta es sobre si los mayas son ignorantes, ¿eso es lo que me No, preguntas? no, 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 Ah, no. ah, Que ah, nosotros estamos muy que somos ignorantes ignorantes, ya, con ya, ya, respecto eso a la sí, nosotros somos civilización. ignorantes. Ah, ¿Sí? vale, vale, no, porque, no, por supuesto, o sea, a ver, yo en realidad no elijo un poco la novela, me encuentro en la historia, pero por supuesto, bueno, ya tenía algún tipo de atracción desde la ignorancia también, porque, o sea, me Ujú. incluyo en esa parte ignorante. Incluso después de estar 4 o 5 años con esta novela y leer todo lo que he podido, todavía creo que hay grandes vacíos en Claro. general, pero empezando por mí, ¿no? Y lo que me encontré es que además, a pesar de que ya México no tiene el vacío que tenía en los años 40 respecto a lo que es este mundo, ¿eh? A veces también se vive un poco de espaldas esa riqueza cultural de los pueblos originarios y que a veces, o sea, todavía, aún hoy, a pesar de que ha habido más reconocimiento político, hay ciertas veces que se desprecia o que en mi propio proceso de documentación para la novela me encontré a personas en esos territorios que despreciaban a los mayas o que decían que, bueno, que no, que habían sido, pues, lo que viene un poco en la novela, ¿no? O sea, eso me lo encontré. No, es que esto aquí no se podía haber hecho si no hubiera habido extraterrestres, porque los mayas no conocían la rueda. Que Exacto. lo explicaban tan serios. Entonces, a mí lo que me apena es que esos territorios, o sea, donde, claro, yo iba como ignorante a aprender, pues que personas que ejercen de supuestos guías te nieguen ese valor que como civilización tenían los mayas, ¿no? De reconocimiento mundial universal y de esa gran civilización. Incluso hoy, ¿no? Todo lo que podemos aprender en, no sé, por ejemplo, en el campo de la agricultura, de la diversidad, De la medicina. de la sostenibilidad, de la medicina, etcétera, por supuesto, ¿no? Claro, yo creo que hay una parte de la novela que se dice algo así como el problema cultural no lo tiene lo tiene el resto o sea, el problema no es cultural, es del resto que no entienden, ¿no? O sea, un poco Sí, como diciendo, o sea, en este caso en México, o sea, podríamos hablar de otro contexto y ser, eh, no sé, por ejemplo, Argentina, ¿no? claro. Y con los pueblos originarios igual, ¿no? O sea, que a veces nos creemos que hay, son cerrados, hay, no se integran, pero es que a veces el problema cultural lo tenemos los que no estamos Sí, valorando las culturas locales, ¿no? sí, sobre todo en México, que además hay una cuestión política, que es mantener a los mayas como a todos los otros miembros de la comunidad indígena estáticos, digamos, ¿no? Como que eh, forman parte del folclore, forman parte de todo lo que somos, pero al mismo tiempo no vemos en el presente, no vemos exactamente cuáles son las influencias, que son muchísimas, es decir, hay como, y es mejor echarle toda la culpa a los extraterrestres, digamos, los que no No, y entienden. luego también, o sea, ahí estoy un poco de acuerdo contigo en esto de, ¿no? Que también la protesta social, o sea, sí, el mundo está Claro, cambiando a patrones que además nos están llevando al exterminio de la eh, propia humanidad y del parte del planeta, o sea, hay patrones con los que hay que ser rebeldes socialmente, ¿no? Que no tienen claro. espacio en en la sociedad de hoy y que bienvenidos sean, ¿no? Si se ejerce desde los territorios, ¿no? Y acallar eso. Y claro, lo que pasa es que eso nos está costando defensores y defensoras de derechos humanos y de la naturaleza que están siendo asesinadas. Y bueno, lamentablemente México es uno de los países con más asesinatos, ¿no? Ahora, tu novela no solamente tiene el tema de los mayas, tiene los descubrimientos, sino también que tiene una historia personal, que es la historia del espeleólogo, y tu encuentro con el hijo Ujú. de esta persona que investigó y descubrió, y hay como me pareció a mí, hay una novela aquí que se habla de Pedro Garfias, Ujú. un poeta español, Ujú. y que la chica lo que hace, precisamente la novelista lo que hace, es ver todo su problema con el tema del corazón
ligarlo, ¿no? Se llama Un corazón extraviado la novela, y liga su problema del corazón con este extravío del poeta, que no ha sido reconocido en la generación del 37. ¿Cómo, cómo se dio esta novela? ¿Por qué no fue un libro de ensayo? ¿Cómo fue precisamente el nacimiento de esta novela? Bueno, ¿por qué no fue un ensayo? Porque yo buscaba una novela. Claro, Eso para empezar, ¿no? O sea, yo trabajo en otras cosas, pero también necesito la ficción, ¿no? Tanto en poesía como en claro. relato, o sea, y en ese momento yo había terminado una novela que la escribí en el Cono Sur, en Uruguay, que se llama Ceniza Ombú, y estaba como buscando porque ahí viví 5 años antes de venir otra vez para Madrid, y ahí estaba buscando, algo. Y a mí lo que estaba tocando las entrañas, o sea, lo que yo sentía que mi cuerpo, por dónde iba, tenía que ver con la muerte de mi padre, que lo acababa de perder. Y, y entonces me encontré casualmente en Lisboa con un hombre que me habló de su padre, pero me habló emocionadamente de su padre. O sea, pude sentir que ahí había algo que luego se manifestó en lágrimas, ¿no? Entonces, yo quería saber por qué esta persona, que era una persona, que yo conozco en un ámbito del trabajo y que en teoría, por qué tenía esa sensibilidad para hablar del padre, ¿no? O sea, enseguida noté que había una herida ahí que se juntó con mi herida. Y entonces eso fue muy importante para que estallara. Pero claro, en el momento que yo primero lo siento en ese encuentro en Lisboa, pero todavía no sé que voy a escribir ese libro, aunque me ha hablado de su padre. Y luego en un segundo viaje a Ciudad de México seguimos profundizando en la vida de su padre, y él o sea, el hijo pequeño, Claudio, con esa necesidad que tiene que me manifiesta de que quiere que esa historia sea escrita y no sabe cómo, en un momento yo digo, yo te voy a ayudar, pero primero no lo verbalizo sin saber que era yo quien la iba a escribir, ¿no? Ujú. Y ahí en ese momento, pues una de las noches que estoy en Ciudad de México, cerca del Zócalo, durmiendo en un hotel, me levanté a las 4 de la mañana y dije, pero a las sí, o sea, a medianoche, dije, es que esta es la novela que yo quería escribir. Pero claro, lo primero que hago es, aunque Claudio me había manifestado esto, lo primero que hago es eh, Investigar, preguntarle, ¿no? O sea, claro. obviamente a las 4 de la noche yo seguí navegando por internet buscando cosas de Alberto Rudulier, pero luego, no sé, a los 2 o 3 días que nos volvimos a ver, le dije: "Mira, me ha pasado esto y lo siento". Y como yo creo que en lo literario, digo, porque en otras facetas laborales yo puedo sentir o no, pero aquí lo literario tiene que ser desde las entrañas, y por eso la inteligencia artificial no puede escribir este tipo de novelas, quizá otras, ¿no? Entonces, eso sí que fue muy sensorial, pero es que después de lo sensorial vino un trabajo de documentación profundo, en el que además quise viajar y llegar a los escenarios que algunos conocía, otros no, pero que volví para oler, para sentir y para que todo eso sirviera también al conjunto de la ficción, ¿no? Es interesante ver cómo la ficción empieza a cobrar forma en este contexto, digamos, y a veces pienso yo que la ficción habla por nosotros, digamos, ¿no? Es decir, lo que nosotros no nos animamos a decir es la ficción la que se encarga de poner todo en orden, ¿verdad? Y sí, y esa función que llaman de la anticipación es increíble, es que a mí me pasó Claro. con todas mis novelas. En algún momento escribes ficción y luego estás anticipando cosas, ¿no? Que a veces son de contexto y a veces son personales, ¿no? O de algo que no sabes si te cuentas, pero de algo que como o sea, hay veces pasa eso, ¿no? Que algo que no sabes es lo que más te interesa escribir de algo que no sabes. Por ejemplo, en este viaje para mí era, soy una ignorante del mundo maya, pero quiero escribir de esto porque en realidad es adrenalina todos los días, aprendes cosas nuevas y juegas con eso, ¿no? A veces un poco a ciegas y a veces con más certezas, pero bueno, también creo que ese punto ciego en la novela es importante tenerlo. Pero sí, pero a veces anticipa cosas, no sé, de cosas que luego vas a sentir y que de repente después cuando lees dices: "Pero si esto no me pasaba entonces, ¿por qué yo lo estaba Ujú. escribiendo?", ¿no? Es Sí. curioso. ¿Cuándo la novela Por es comenzó? por el tiempo ese que dicen de los mayas, del tiempo circular ¿no? Y en algunas curvaturas del tiempo se van encontrando cosas que pasaron en el futuro, ¿no? Ahora, ¿en qué momento la novela comenzó a ser también algo personal para ti? Ver el tema de la orfandad, ver el tema también de la soledad y sobre todo esta cosa también de ser ignorante frente a un mundo que se va descubriendo también para ti, digamos. Mi personal fue desde el principio, ¿no? Por esto que Mm, te digo de que yo ya, o sea, me cae en una herida. Y es desde el principio algo muy personal, ¿no? Y yo creo que ahí también,
o sea, entraron dilemas al principio, porque al ser también, era personal mío, pero era también personal de Claudio, ¿no? Que no ha sido coautor, pero casi, ¿no? Mm, Entonces, porque ha sido una fuente vital y entonces, pero también entran, entonces ahí a veces yo tenía pudor, a veces yo tenía dudas, a veces tenía, y es algo que todavía sigo manejando con cierta inseguridad, porque hasta qué punto, o sea, hay alguien que comparte conmigo esto y es un gesto muy generoso, pero claro, yo estoy ahora contándote a ti la historia que él me cuenta, que yo ujú, interiorizo, que yo personalizo, ¿no? Entonces, ujú. digamos que hay que por eso, por ejemplo, sería ideal que en una presentación de este libro en Ciudad de México, pues, Claudio también pudiera participar y que él, contara su punto de vista, porque creo que ahí fue un trabajo que además intento reflejar ese trabajo de metaliteratura, de cómo construimos la novela, ¿no? O sea, hay Ujú, una parte de ficción, novela, hay una parte de biografía novelada con sus matices, ¿no? Porque es el punto de vista de Claudio, hay una parte de autoficción, que es un poco la historia de nuestro encuentro y cómo eso tal, y dentro de esa parte hay como otra tercera parte que realmente está apuntando a cómo vamos construyendo lo meramente literario, o sea, cómo empezamos, qué voces narrativas se eligen, cuándo, yo tengo información, cuándo no tengo, o sea, y entonces hay una parte de la biografía que se va contando, incluso lo que no sabemos, o sea, lo que yo no voy a poder contar nunca, porque tampoco Claudio sabe y no está en los libros, lo verbalizamos en las conversaciones y decimos: "Ah, pues de esto no se tiene ni idea". Y luego yo a lo mejor, después de decir que no sabemos nada de eso, yo voy a escribir el siguiente capítulo hablando de eso, pero voy a ficcionar. Por ejemplo, cuando él conoce a su primera esposa en La Habana, cuando estaba luchando contra el régimen de Machado, no se sabe, o sea, no hemos encontrado nadie, por lo menos ni él ni las otras fuentes que yo tuve, se sabe cómo se conocieron. Entonces, eso aparece en un diálogo nuestro, no se sabe, pero luego yo al capítulo siguiente voy a inventarme, voy a ficcionar cómo se conocieron, ¿no? Pero claro, es que es una novela, ¿no? Y si no está esa parte de ficción, no sería una novela, ¿no? Sí, una de las cosas me llama la atención porque precisamente hablando de la biografía, uno debe de saber cómo se conocieron nuestros padres, ¿no? Y yo le pregunté a mi hermana cómo se habían conocido y me dice mi hermana, no me importa, ¿no? Y a mí, a mí en ese aspecto no sé cómo se conocieron, pero me encantaría saberlo. Ahora, Ay, yo sí que sé cómo se conocieron mis padres. Es importante, es importante. es importante. Ahora, la historia de Alberto Ruz también tiene que ver con muchísimos europeos que han hecho muchas cosas en Latinoamérica, digamos, ¿no? Hace poco salió una novela sobre Tina Modotti, una Sí, la fotógrafa. la fotógrafa, y hablaba precisamente de esos europeos que habían estado alrededor de ella, condicionándola políticamente, qué sé yo. Pero lo que digo es, ¿cuántos europeos, además de descubrir Latinoamérica, hicieron grandes aportes aquí? ¿No? Ujú. Sí, acabaron sintiendo latinoamericanos, ¿no? O sea, Alberto Totalmente. había nacido en Francia, pero en realidad él era cubano-francés y acaba siendo mexicano, y yo creo que nunca dejó ninguna de esas identidades. Pero sí, en ese sentido es muy interesante, sobre todo en los años 30 y en el contexto en el que llega Alberto Ruz en 1935 a México, ¿no? Gobierno Lázaro Cárdenas, México como país de llegada de refugiados de revoluciones nicaragüenses, cubanas, ¿no? Pero también de las personas que vivían del nazismo de Europa, ¿no? De Alemania, pero también de otros países. Y luego, obviamente, también los de la Guerra Civil Española, igual. eh, bueno, digo porque él llegó en el 35, pues después, ¿no? Llegaron los españoles, pero sí, y en ese momento muchos de esos, él tenía amigos dentro de la Escuela Nacional de Antropología e Historia que habían sido como Calista Guiteras, que era también venía de Cuba también y fue su primera esposa. Se separan cuando llegan a México porque llega ella primero que él y luego ya pues no quiere seguir esa relación, pero siguen siendo amigos y los dos empiezan ahí, ¿no? Y ella es una antropóloga que escribe un libro maravilloso que es Los peligros del alma, que habla de la cosmogonía del mundo Tzotzil, y también ella luego vuelve a Cuba como antropóloga, pero también, y hay otra que yo saco, que ahora mismo no me acuerdo, ay, Ana, otra alemana que sale en la novela, que también Sí, huyendo del nazismo,
y que también se convierte en otra de las antropólogas mexicanas, ¿no? Entonces ahí, igual que, o sea, que yo creo que esto también son viajes de ida y vuelta y que habría, y que yo ahí veo más siempre la cuestión de qué bueno que podemos elegir no solo dónde nacimos, ¿no? Sino que nuestra identidad y nuestro aprendizaje se puede hacer también en otro sitio, ¿no? Yo viví 2 años en México y no te voy a decir soy mexicana, pero un cachito, o en Uruguay 5 años. Y yo voy a Montevideo, no me siento de fuera, me siento un parte también, ¿no? Y bueno, a mí eso me pasa en la piel, pero porque también cuando estoy en esos lugares no veo lo que hay socialmente a mi alrededor como a mí algo ajeno, ¿no? Sí. Siempre me gusta integrarme y no entiendo muy bien la gente que va de fuera y dice, ay, qué raros son los Mm, uruguayos o los... ¿Por mm. qué? ¿No? Porque no has hecho un esfuerzo por integrarte, quítate las capas y bueno, y por suerte las personas no nos separamos o no nos diferenciamos por nuestra nacionalidad, ¿no? Hay otras cosas que nos hacen encontrar, pues eso, personas, como diría Italo Calvino, ¿no? Que no son infierno en todas las partes del mundo. Sí, lo mismo nos pasa con Barcelona, con Madrid a nosotros, digamos, ¿no? Es decir, es como nuestra segunda casa para nosotros, ¿no? Ahora, Y aquí, por ejemplo, hay escritores y escritoras mexicanos que viven claro, aquí, ¿no? claro, Y que están, y que bueno, supongo que parte de españoles ya también se sienten, ¿no? claro, por supuesto. Ahora, cuando ingresaste a este mundo maya, además de saberte ignorante, ¿tuviste un poquito de miedo? ¿Tuviste como esta cosa, me voy a meter con el mundo maya, cómo lo tomarán? Sí, bueno, el miedo yo creo que es necesario, ¿no? También Ajá. para meterte, o sea, escribir una novela tiene que, hay una parte que siempre estás en la cuerda floja, ¿no? Mm, Y a mí no me gustaría meterme en una novela desde el principio con todas las certezas y sabiendo dónde voy a ir, porque puedes planificar, o sea, según la novela yo planifico más o menos, pero esa parte de la cuerda floja yo creo que la humaniza más, ¿no? Porque te vas. ujú, Primero, no te confías, entonces estás siempre trabajando, o sea, siempre generas esa tensión de trabajo, de búsqueda del dato, en este caso que tiene que tener datos, de búsqueda del dato de yo a veces me sentía como Alberto Ruz buscando el tepalcate, ¿no? O sea, ujú. ese tepalcate que era importante para que él hablara para que fuera poniendo piezas del puzzle de la ignorancia del mundo maya, pues a mí me pasaba un poco eso, que iba buscando pues las piezas de algo que tenía que ir haciendo el puzzle, pero eso me hacía forzarme más. Entonces sí, algo de miedo, sí. Ahora, el mundo maya ha trascendido a los mexicanos, digamos, es como los vikingos, digamos, tiene influencia mundial, ¿no? Yo lo puedo ver así, a pesar de que ignoro muchas cosas, pero veo precisamente la gran influencia del mundo maya, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, en la novela sale en un momento, ¿no? Que esa greca maya que luego utilizó el Art Deco muchísimo aquí en Europa, ¿no? O sea, por ejemplo, manifestación, en todo influye, ¿no? Pero bueno, en el calendario, ¿no? O sea, que hay muchas cosas, ya sea desde el punto de vista científico o artístico, o sea, de las reproducciones artísticas, que han influido y que el mundo maya ha llegado muy lejos, ¿no? Y lamentablemente en el caso de la greca, ¿no? De la greca esta que luego el Art Deco utiliza, es gracias al expolio de los arqueólogos, ¿no? Ujú, O algunos exploradores, no todos eran arqueólogos, ¿no? O aventureros que llegaban y claro, expoliaban, ¿no? Entonces eso fue claro, algo contra lo que Alberto Ruiz Dulier luchó mucho, ¿no? sí. Defender el patrimonio, porque cada pieza de esa que salía del país, digamos que contenía información del ADN del país, ¿no? Entonces, sacarla fuera, pues te hacía perder. Y aparte, ¿qué sentido tiene? O sea, que ahora que este debate se está animando a nivel mundial, ¿no? De que a lo mejor las piezas del Partenón tienen que estar en Grecia, ¿no? No en el British Museum. Pues yo creo que, bueno, que es un debate interesante, porque eso no nace de un mundo que todos somos iguales. Eso nace en un mundo donde hay relaciones de poder desiguales que han hecho que unos estudiaran arqueología antes o que pudieran viajar a México, ¿no? Entonces, por eso es también tan importante la apuesta que se hizo en esos años 30, 40 por la ciencia, la arqueología y la antropología mexicana, ¿no? Y de eso es hijo, de eso es heredero Alberto Ruz, que llega y se beneficia de esa política pública que se hace en México para contar con personas de ciencia que
y él se mete, o sea, aunque acaba de llegar en el 35, en el año 40 es mexicano, o sea, porque le dan la nacionalidad y pierde la francesa, pero además estudia y yo creo que no le debió costar mucho sentirse en la piel de mexicano y defender ese patrimonio como si hubiera nacido en México, ¿no? Ahora, ¿cómo se recibió en España la máscara del Rey Maya? Bueno, es que La Máscara del Rey Maya se publica en México por primera vez, o sea, Ajá, todavía en España no está publicada, con lo cual ajá, estamos iniciando en México. ajá. Eh, yo ahí sí que reconozco que la anterior novela que publiqué también la publiqué en México, en la editorial Universidad Veracruzana, y la anterior la publiqué en Uruguay. Ajá. Publicadas también en España, ¿eh? Ah, También ajá. gané aquí una novela mía ganó el premio Ateneo de Sevilla y luego ganó aquí el Premio Europeo de Literatura. Pero luego he estado más al otro lado del charco. Ahora pienso que en algún momento sí, quizá Planeta España la publique también, ojalá. Ujú. ¿Tienes alguna expectativa con respecto a cómo recibirán los españoles esta historia? Ya sabemos cómo van a recibir los mexicanos esta historia, me parece que con mucha curiosidad, creo yo, y con mucha, creo yo, con mucho orgullo, me parece a mí también, ¿no? Bueno, a mí me gustaría contribuir ¿no? En la parte, o sea, Sí, porque creo que esta novela tuvo una motivación muy grande que me transmite Claudio, ¿no? Que es decir, yo tuve este padre claro, es un pedazo de personaje, de persona, y no solo arrancamos al padre, sino que vamos también contando una historia de cómo avanza la ciencia y el conocimiento del mundo maya en este país, porque eso no es solo Alberto Ruz, y hay muchas personas que siguieron esta estela y que estaban claro. camada que hicieron posible que se fueran rellenando vacíos. Entonces, si yo pudiera contribuir con esta historia a que aquí en España o por ejemplo, si publican en Argentina o en otro lugar, se Claro, conociera un claro. poquito más de las culturas de pueblos originarios, en este caso el mundo maya, en España o en otras partes de Latinoamérica, pues yo estaría satisfecha, ¿no? Porque yo creo que a mí me movió mucho eso, las ganas que el hijo tenían de que la historia del padre se conociera. Y curiosamente ha coincidido con la reedición del Pueblo Maya, que es el libro póstumo que es el gran compendio que tiene Alberto Ruz, que ha sido publicado este año por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y es un libro maravilloso o sea, yo pude tener porque Claudia me lo regaló, pero gracias a que lo han reeditado ahora se puede leer porque ya no quedaban ejemplares, ¿no? Y es un libro de una belleza, o sea, extraordinario porque al final entiendes el enlace del mundo de la civilización maya antigua y del mundo maya de hoy, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísima suerte con esta novela. Ojalá llegue a España, pero mientras tanto está en México y la vamos a disfrutar muchísimo. Gracias, Raquel. Muchas gracias, Mónica.